Buenas tardes, ¿qué tal? Bienvenidos a todos. De nueva cuenta agradeciendo su presencia, que nos den acompañamiento a esta propuesta de e-Law Capacitación Virtual. En este ejercicio de dinámica de difusión de la cultura jurídica, el día de hoy tenemos un tema de gran interés, de gran trascendencia, muy de moda, muy actual, y vamos a platicar un poco sobre lo que es el derecho a la identidad en varios rubros, en varios sectores, y para eso tenemos un especialista. Como siempre procuramos tratar de presentar a ponentes que son expertos en su materia, en su área de trabajo, y para mí, créanme, lo que es un gran honor y todo un privilegio en esta ocasión presentar al maestro Efraín Hernández, excelente amigo, mejor abogado, es compañero también del Colegio de Abogados, actualmente ocupa el cargo de secretario general del colegio. Hablar de su trayectoria pues sería aventarnos toda la hora de la transmisión de todos los logros que ha obtenido, comentarles que él es licenciado en Derecho, maestro en Derecho también, y pertenece su área de trabajo de especialización es el derecho precisamente de derechos de autor. Licenciado, muchas gracias, te agradezco que hayas aceptado la invitación. También él es parte de este ejercicio de e-Law y muchísimas gracias por estar el día de hoy presente. Hombre, mi querido amigo, maestro, amigo, presidente Antonio Redondo, el gusto es mío, de tu servidor. Siempre es un placer platicar contigo de mil y un temas. Ya ves que hemos hecho alguna sinergia en los eventos del Colegio de Abogados con e-Law Capacitación Jurídica Virtual. Hemos hecho buena mancuerna en esta tarea de la difusión de la cultura jurídica en nuestra zona. Y bueno, de verdad, pues encantadísimo, ¿no? Siempre tenemos exponentes de muy alta talla. Creo que pues ahí yo les voy a quedar a deber un poco. Y bueno, pues pero haremos un esfuerzo, ¿no? Ojalá el tema sea de su interés. Pues vamos a hablar un poquito, ¿no? Sobre este tema del derecho a la privacidad, a la imagen propia en tiempos de pandemia, ¿no? Como tú sabes, pues vivimos tiempos muy irregulares, tiempos a los que no estábamos acostumbrados. Y bueno, y yo como un interesado en estas áreas del derecho, de los temas de la privacidad, protección de datos, pues me puse a pensar, ¿no? Bueno, de por sí la privacidad en su amplio sentido es una ilusión. No existe la privacidad absoluta. Y bueno, y creo que pues ahora menos en estos tiempos de pandemia, ¿no? Cada vez de alguna forma somos más vigilados, más monitoreados, y una de las tantas preguntas que circulan seguramente más en la mente de los abogados es, bueno, pues como decían el anuncio de la camioneta, ¿no? Sí, y la privacidad, apa, pues ¿dónde estamos, no? Y bueno, pues de eso vamos a hablar un poquito. A lo mejor no alcanzamos de todos los temas que quisiéramos platicar, pero pues ya algo que podamos abordar y si podemos despertar el interés de los colegas, de la audiencia, pues creo que cumplimos el objetivo, mi estimado maestro. Pues es que pues, gracias a ti. Maestro, creo que ahí tienes el micrófono apagado, ¿eh? Se me hace que no te vamos a escuchar. Sí, perdón. Maestro, muchas gracias. Así es. Licenciado, pues vamos a arrancar, ¿qué te parece? Oye, y yo creo que sería muy propicio hacerte una primera pregunta. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de privacidad? ¿Sí? Yo creo que sería el punto de partida, y desde luego que ya en consonancia con ello, que nos pudieras platicar un poquito de qué es la protección de datos personales, que creo yo van ligados y van de la mano. Sí, hoy en día, como comentamos, está muy en boga esta cuestión de los derechos humanos y de acceso precisamente a la privacidad de ellos. Entonces, no sé si nos puedes platicar de esto. Claro que sí, mi estimado amigo. Pues mira, efectivamente, como tú bien lo comentaste, la privacidad per se y con la protección de los datos personales, si bien son cosas distintas, pues van intrínsecamente ligados, van tomados de la mano ambos conceptos, ¿no? La privacidad en manera general la podemos tomar como la esfera más íntima de la persona,
para evitar que sufra ataques injustificados justamente en ese ámbito privado, ¿no? En su vida privada, en su imagen, en su honor. Digamos que esos son, de esa manera pudiera yo definir qué es la privacidad. Con un concepto de privacidad, pues vamos a encontrar muchísimos, no precisamente en textos legales, vamos a encontrar en la doctrina, pero vaya, va a haber muchas definiciones, ¿no? Pero en cuanto al punto de protección de datos personales, creo que es muy importante partir, desde luego, sobre qué es un dato personal. Bueno, la Ley Federal para la Protección de Datos Personales en posesión de los particulares, tiene un nombre un poquito largo, nos dice que un dato personal es todo aquel dato o información concerniente a una persona identificada o identificable. Fíjate ahí la concepción, identificada o identificable. No precisamente tenemos que tener la imagen completa de una persona para poderla identificar. No precisamente necesitamos nosotros tener el nombre completo de una persona para saber quién es. Bastan algunos datos que nosotros podamos combinar sobre una misma persona para poder justamente eso, hacerla identificable. Entonces, bueno, te puedo decir que como un dato personal va desde el nombre, nuestros nombres, nuestro domicilio, nuestro correo electrónico personal, nuestro teléfono, el número de teléfono personal, también nuestro estado de salud. Bueno, ahí también la propia ley nos habla de otra categoría de datos personales que son los datos personales sensibles. Un dato personal sensible es aquel que nos da algunos ejemplos, como por ejemplo tu inclinación política, tus preferencias sexuales, tus ideologías, tanto políticas como religiosas, tu estado de salud presente o futuro, también es un dato personal, desde luego tu situación financiera, ¿no? Pero además la ley nos dice que, además de esos datos personales sensibles, pueden ser aquellos otros que en el contexto en el que sean tratados esos datos, puede dar lugar a que se genere una discriminación. Esa salvedad, pues bueno, nos abre la puerta de que un dato en una mala persona y con un mal tratamiento, pues puede ser que hasta mi apellido pueda ser un dato sensible, porque eso me pueda dar lugar a una discriminación. Cuando alguna persona, ya sea una persona privada, una persona moral o incluso una persona de derecho público, pueda ahí darme algún maltratamiento que me discrimine. Entonces, básicamente esas serían las definiciones, maestro. Oye, licenciado, muy interesante lo que nos estás comentando. Perdón, pero yo creo que los ejemplos más burdos pues, son los más sencillos de entender, ¿no? Sí, Oye, sí. en el caso de la famosa golpiza de la combi, mencionabas tú, la persona tiene rasgos que pueden ser identificables. Volviendo a ese ejemplo, ¿es posible alguna repercusión legal de esta persona, del que resultó golpeado? Porque al final de cuentas lo que él pretendía no lo logró, pretendía realizar un robo tal vez, pero pues se le salió de control y resultó con lesiones muy graves. Y desafortunadamente, bueno, hoy en día vemos las redes inundadas de comentarios a favor y en contra de todo tipo, pero al final de cuentas, como dice el dicho, palo dado ni Dios lo quita, y en este caso así resultó. ¿Pudiese ser algo, estaríamos hablando precisamente de lo que tú nos comentas? Sí, mira, bueno, aquí hay varios puntos importantes, varios puntos finos, ¿no? Para empezar, ese rato yo iba salido a la ciudad de Guanajuato capital, ahí me hice una parada y bueno, vi una noticia que pues, creo que ya falleció la persona, ¿no? Ya falleció. Para empezar, cuando hablamos de un ataque a la dignidad, a la vida privada, solamente la pueden ejercer quienes sean sus herederos o sus familiares, ¿no? Siempre y cuando él haya dado inicio a una reclamación de esta naturaleza, ¿sí? En vida, y que ellos den un seguimiento, ya sea un proceso administrativo o a un juicio que esté en proceso.
Pero fíjate que es bien interesante, ¿no? Y como esos ejemplos, bueno, tenemos el tema de la combi, pero pues hay un montón de ejemplos de personas que los medios de comunicación los están siguiendo, están grabando, están filmando todo lo que está haciendo la persona. A veces dan los nombres de las personas, a veces les tapan los ojos, a veces no. Pero hay mucha información que sí pudiéramos nosotros, si bien la persona no está identificada, o al menos para nosotros, pero un conocido, un familiar de ellos, diga, mira, es fulano de tal porque tiene la tez más o menos de este color, de esta estatura, ellos pueden identificarla perfectamente, ¿no? Entonces, ahí, fíjate que es un tema súper, súper interesante, porque en este caso los medios de comunicación, llámense periodistas independientes o alguna empresa editorial o de publicidad o un periódico digital, pues se la pasan compartiendo las notas, ¿no? Se la pasan compartiendo las notas sobre pretexto de la libertad de expresión. Pero cuando la libertad de expresión hay una colisión con el derecho a la privacidad de la persona, mi estimado, pues desde luego hay una línea muy delgada, ¿no? Hay una línea muy delgada en esta circunstancia, pero y en el caso que tú planteas de la combi, pues mira, hay una cosa que se le llama en el ámbito la expectativa razonable de privacidad. ¿Qué es la expectativa razonable de privacidad? Es de que yo puedo ir por la calle caminando tranquilamente. ¿Qué espero yo? Aunque vaya yo en algún lugar público, ¿qué espero yo? Pues que no haya ataques a mi privacidad, ¿no? Que no se me esté filmando indiscriminadamente, que no, aunque vaya yo en la calle, pues vaya en un lugar público, pues tengo derecho yo a que al menos cierta intimidad o que yo no llame la atención, pues tengo derecho, ¿no? A eso le llamamos expectativa razonable de privacidad. Esta persona de la combi, que iba en un lugar, se subió además a un transporte público, ¿no? Que para su infortunio, pues tenía ahí cámaras de vigilancia. Entonces, él al ir en un transporte público que tenía un sistema de vigilancia, pues él, digamos, él no tenía una expectativa de privacidad. No tenía una expectativa de privacidad. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, le pasó lo que pasó, le dan su golpiza, su merecido, dicen algunos otros. Entonces, bueno, esta persona puede accionar la justicia a pesar de que iba a robar a los pasajeros y aún así exigir cierto prestigio o que no se le violara su privacidad, su intimidad. Pues bueno, esto que me lleva a decirte, no hay una fórmula, es un tema muy complicado porque no es como, no sé, se me ocurre, un juicio ejecutivo mercantil donde hay toda una fórmula de un procedimiento. Habrá que ver en este caso, cuál derecho prevalece sobre el otro. Una, el derecho a la privacidad de este presunto delincuente. Segunda, la libertad de expresión de las personas que circularon el video, ver cuál de los dos prevalece, ¿no? Entonces, bueno, ahí está un ejercicio muy interesante porque además se toma en cuenta las personas y principalmente el contexto de la situación. Entonces, no sé si tú recuerdas, mi estimado, que hace algunas semanas en la ciudad de San Miguel de Allende se detuvo a una pareja de turistas de Querétaro. Los detuvo la seguridad pública ahí en pleno centro de la ciudad, porque estas personas, que eran 3 personas, si mal no recuerdo, andaban sin cubrebocas. Cuando llegan los policías a abordarlos, dicen, oye, ¿sabes qué? A partir de tal fecha es obligatorio el cubrebocas aquí en la ciudad y bueno, no, pues por favor pónganse el cubrebocas. Por ahí en las noticias yo vi que solamente uno de ellos accedió a ponerse el cubrebocas y otra pareja, hombre y mujer, dijeron, pues según la noticia, que no, que ellos no acataron la solicitud de los elementos de policía. ¿Y qué pasó? Pues los remitieron. El bando de policía contemplaba una multa un arresto de hasta 36 horas y además una multa pecuniaria. Y bueno, efectivamente eso pasó, ¿no? Los arrestaron solamente por 12 horas
y les impusieron una multa, no sé si, bueno, fueron 1,500 pesos, no sé si por los dos o por cada uno. Dices, bueno, hasta ahí está bien, ¿no? Al final hubo una infracción administrativa, ojo, no fue un delito como en el caso de la combi, contexto muy importante y muy relevante para este caso en particular, fue una infracción administrativa, pero además, ¿qué pasó, mi estimado? ¿Qué pasó? Y eso me lleva un poquito a decir, a pensar de que los temas de la privacidad no precisamente son bien tratados, incluso ni siquiera por las propias autoridades públicas. Cuando esta pareja la llevan a los separos de seguridad pública, pues desde luego les tomamos generales, ¿no? Como te llamas, de dónde eres, dónde vives y todo eso. Y además los ponen así como en la pared donde está la regleta para que se pongan allí y ver cuánto miden. Seguramente tú viste esa fotografía y te diste cuenta de que solamente les taparon las partes de los ojos. Sí, así es. Parte de la nariz se les veía, desde luego la forma de la cara se les veía, incluso el color de la piel se les veía, y también, desde luego, pues la estatura, ¿no? Porque estaban parados frente a la regleta. Entonces, bueno, ahí, si te fijas, son muchos datos de una persona. Ojo, aquí los temas de la privacidad y de la protección de los datos personales, porque hubo mucho, la imagen propia, yo siempre he dicho la imagen propia de una persona es el dato personal por autonomacia, porque ahí quien te conozca te identifica plenamente. Entonces, ¿qué pasa ahí? Esa fotografía fue filtrada desde los propios separos de seguridad pública, desde los propios personal de seguridad pública, que por alguna razón difundió esa fotografía de un espacio cerrado a no sé si a un medio de comunicación o a muchos, pero la idea es que se diseminó, se hizo viral de manera impresionante. Entonces, esta pareja, te fijas, pues tuvo doble condena, ¿no? La administrativa, per se la administrativa, que fue el arresto, perdón, de 12 horas, la multa, la sanción económica, pero además fueron crucificados por todos los medios sabidos y por haber, a nivel nacional, pero principalmente a nivel regional, ¿no? Entonces aquí te quedas, bueno, era facultad de la autoridad, en este caso de seguridad pública del municipio de San Miguel de Allende, difundir la imagen de estas personas que, si bien incurrieron en una infracción administrativa, ojo, administrativa, era facultad de la seguridad pública difundir la fotografía para que haya pasado lo que pasó. Pues desde luego que no. Desde luego que hubo un mal tratamiento de los datos personales de esta pareja que ocasionó básicamente pues, su lapidación de manera cibernética por los medios digitales por todo el país, ¿no? ¿Por qué? Porque a pesar de que les taparon los ojos, era bien fácil saber quiénes eran estas personas. Si alguno de ellos era empleado, si alguno de ellos pertenecía a alguna red, de profesionistas, alguna red alguna asociación, ve tú a saber, pues es posible que el honor de estas personas se vio seriamente afectado. Y ojo, acorde a nuestra legislación, la afectación a tu imagen propia, la afectación a tu dignidad, la afectación a tu honor es daño moral. Y el daño moral es resarcible económicamente. Y puede ahí que algunas personas que lo hayan compartido de manera, me refiero a los particulares, pues puede que se haya ahí configurado incluso algún tipo de daño material, además del moral. Ojo, esto aplica para las personas de derecho privado, pero en este caso para el gobierno, para el ayuntamiento, pues si lo analizamos con mucho detalle, pudo haber incluso ahí una causal para demandar por la vía de responsabilidad patrimonial del Estado. Pues bueno, eso pues lamentablemente no sé si las autoridades lo desconozcan, pero pues pasa todos los días y eso me da la impresión de que esos temas de privacidad y protección de datos personales no precisamente son muy, muy conocidos y sobre todo muy respetados. Ni eficientes, licenciado. Oye, Además, qué interesante. Entonces, esto pues, nos lleva a la otra pregunta. Bueno, la otra parte de la pregunta. ¿A qué nos referimos con este sistema de protección de datos personales? Porque precisamente los ejemplos que tú nos has comentado pues son cotidianos, son de todos los días, los hemos visto, los hemos vivido,
y como tú lo comentabas, pues se procede a un linchamiento mediático, sin ni siquiera conocer cuáles fueron los orígenes, las causas, motivos, y nos convertimos en jueces públicos de conductas sociales. ¿Hasta dónde puede llegar esta protección? Y eso nos conlleva a que te realice otra pregunta, mi estimado maestro. ¿Qué tanto está regulada esta privacidad en nuestra legislación? Porque anticipadamente tú nos comentabas que hay un sistema de protección de datos personales que seguramente tú nos explicarás, pero ¿hasta dónde llega? ¿Cuál es esa protección a la que podemos acceder? Sí, mira, este sistema de protección de datos personales devienen de leyes netamente administrativas. Por una parte tenemos la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares, que aplica eso a los particulares. Solamente no aplica a dos tipos de particulares. ¿A quiénes? A quien de manera no lucrativa no comparta o divulgue los datos personales. Me refiero, por ejemplo, si tenemos el grupo de WhatsApp de los amigos de la secundaria, donde nos mandan su domicilio, nos mandan su teléfono, algún correo, alguna fotografía de una fiesta. Evidentemente nosotros estamos recibiendo esos datos, los recabamos del propio titular, pero vaya, nosotros no hacemos ningún tratamiento, no los compartimos con nadie más, se queda, vaya, acá entre nos. Entonces, no aplica para esos casos. Y tampoco aplica para las sociedades de información crediticia. ¿Por qué? Porque ellas se regulan por otras leyes. Es en el ámbito privado. En el ámbito público tenemos a nivel federal la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados, que son todas las autoridades de derecho público, y también a nivel Estado también tenemos nuestra Ley de Protección de Datos en posesión de sujetos obligados. Entonces, bueno, pero es ese rango administrativo, mi estimado, ese rango administrativo. Y nosotros, al menos aquí en Guanajuato, el tema de la privacidad, derecho a la imagen propia y derecho al honor, pues es relativamente nuevo, ¿eh? Más o menos, si mal no recuerdo, como en septiembre, hubo una reforma al Código Civil del Estado de Guanajuato para contemplar precisamente las cuestiones de daño moral por ataques a la privacidad, ataques a la intimidad, ataques a la imagen propia y abuso del derecho de la libertad de expresión. No tenemos 2 años todavía en esto regulado en nuestra legislación local estatal. A diferencia, por ejemplo, de la Ciudad de México. Ellos desde el año 2005 tienen una ley, un nombre bastante largo, que precisamente regula y es aplicable hoy día, si hacen uso de esa legislación local, precisamente para limitar y sancionar a aquellos que abusen de su derecho de libertad de expresión y ataquen de manera calumniosa e injustificada el honor de cierta persona. Entonces, aquí digamos que lo estamos estrenando, aquí en Guanajuato, lo estamos estrenando, y es por eso digo que es relativamente nuevo, ¿no? En los temas de la pandemia, digamos, a todos los agarró desprevenido, pero la legislación ahí estaba. La legislación en cuanto a todo lo que ha pasado de la pandemia, todas las acciones que se han realizado derivado de la pandemia, incluyendo los temas que estamos ahorita hablando sobre privacidad, ataques a la persona, ya estaban previstos. Te digo, la estamos estrenando, pero la verdad es que sí existía. Qué bien, licenciado. Oye, fíjate que muy ad hoc con lo que estás comentando, por aquí en redes sociales, en Facebook, nos hace el licenciado Edgar Almanza hacernos una pregunta, bueno, hacerte una pregunta, y creo yo que va muy de acuerdo con lo que tú comentas. Nos dice, ¿qué línea divide la libertad de expresión con una agresión? Precisamente lo que tú acabas de comentar. Y si me lo permites, a esa pregunta me gustaría adicionarle, a principios de año nos llevamos la sorpresa de que delitos como la difamación fueron derogados del Código Penal de nuestro estado. Y era, pues vamos, una suerte de escudo para este tipo de situaciones. ¿Cuál sería tu opinión al respecto, ligado con la pregunta que nos hacen acá en la audiencia? Sí, mira, la línea es, como lo comenté, súper delgada. Fíjate que, bueno, déjame contestar primero el último punto de la pregunta. Efectivamente, el Código Penal del Estado de Guanajuato
lo más parecido a temas de ataques al honor, vida privada y prestigio de la persona era precisamente lo que en su tiempo fue el delito de difamación y calumnia. Por ahí yo me puse a revisar la exposición de motivos de la propuesta para la derogación de los artículos. Bueno, ahí consistía en que como era pena privativa de la libertad, pues por ahí se hacía una ponderación de, bueno, qué derecho debe prevalecer sobre el otro. Decían, no, por mucho que te difamen, no debiera merecer pena privativa de la libertad. No debe ser delito. Entonces, por ahí eso fue el principal motivo por los cuales se derogaron ese par de, eran 2, 3 artículos, si mal no recuerdo, hará cosa de año y medio. Entonces, ahora ese tipo de vulneraciones a los derechos de la persona afectada, pues solamente tenemos la vía civil, y puede ser que la vía administrativa, ¿no? Entonces, ¿cuál es esa línea que separa la libertad de expresión con el hecho de yo sentirme agraviado? Fíjate que hay un caso muy interesante a nivel federal que en estos momentos se está ventilando en la Suprema Corte de Justicia, donde un exgobernador de algún estado de por allá del norte demandó a un investigador y periodista famoso por daño moral. Y bueno, fíjate que me tocó ver la sentencia, la solicité vía acceso a la información, de esta manera la obtuve, y bueno, y el juez, que en principio, bueno, más bien que sí falló a favor del exgobernador, que además era una persona pública, dijo, bueno, hay que tomar muchos elementos para poder decir hasta dónde hay una agresión. Entonces ahí tienen un concepto que se llama real malicia. La real malicia es cuando definitivamente, sin ánimo de una crítica sana, sin ánimo de que, por ejemplo, una persona pública tiene menor resistencia a un ataque, una invasión a la privacidad, precisamente por ser una persona pública, cuyo hacer o no hacer le impacta directamente a la sociedad. Bueno, cuando está este fenómeno de real malicia, cuando es de plano ofender por ofender, atacar por atacar sin una causa legítima, en esos casos ahí se estaría materializando una agresión de la que pregunta mi estimado colega Edgar Almanza. Entonces, bueno, por eso digo, hay que ver el contexto de las cosas. No hay una fórmula única, una fórmula determinada para decir cuándo hay vulneración a la dignidad de una persona por una crítica, por un ataque de la prensa, o por alguna opinión que le desfavorezca. Ojo, estoy hablando de la libertad de expresión, pero el derecho a la imagen propia, volviendo al tema de la pareja que fueron detenidos en San Miguel de Allende, son cosas muy distintas. Porque la libertad de expresión permite ciertas críticas, por supuesto, sobre base de que vivimos en una sociedad democrática, permite ciertas críticas, pero precisamente para llevar a cabo ese tipo de cosas. Una crítica, no para compartir a diestra y siniestra una imagen de una persona, y como dices tú, convirtiéndolo nosotros en jueces sociales. Ojo, no todo lo que vemos en Internet es libre. En el Internet hay desde luego derechos de autor, hay desde luego derechos de la propia persona. Vaya, no porque yo la suba a Internet, a un perfil o a mi Facebook o a alguna red social, eso no quiere decir que tú la vayas a compartir de manera indiscriminada. No, que lo hacemos y que pasa todos los días, sí. Tú le das una licencia, en este caso a la plataforma que se llama Facebook o que se llama Instagram o que se llama Twitter, vaya, pero a esa persona, tú a tus espectadores, la gente que tienes como amigos, a la gente que te relacionas en esas plataformas de redes sociales, eso no quiere decir que tengan ellos la libertad de compartirla de manera indiscriminada. Es un mito de que pensamos de que, si está en Internet es porque es público y es porque todo el mundo puede hacer con ello lo que se le pegue la regalada gana. Nada más ajeno a la realidad. Oye, licenciado, entonces aquí cabría una pregunta muy interesante. Entonces es cierto el robo de memes. Estás plagiando la crítica, el comentario de alguien más. Sí, bueno, de hecho, si aplicamos en estricto sentido
la definición de una obra literaria o artística, puede que algún meme con alguna figura muy chistosa o algo así, pues puede incluso ahí haber una violación de derechos de autor, ¿no? Digo, no se ha sacado porque materialmente sería imposible perseguir a todos los que comparten un meme, pues ¿cómo le hacen, no? Hay muchos perfiles Claro. falsos, pero de entrada, de que hay una violación, puede que haya una violación. Oye, Si hacen un meme tuyo, un meme de cualquier persona, evidentemente, pues tú no muestras tu autorización para que sea un meme, aunque tu rostro esté en internet, ¿no? Entonces, evidentemente, ahí hay una intromisión a tu vida privada, a tu privacidad, a tu imagen propia, que no sobre pretexto de libertad de expresión se puede hacer con ella lo que ellos quieran, ¿no? Oye, que incluso ha pasado, ¿no? Recordemos el caso de una persona que salía en short, sin camisa, y que hicieron infinidad de memes, y resulta que esta persona tenía alguna cuestión de incapacidad mental, y por eso pues él deambulaba así por las calles, y vaya, bueno, ya cuando se hizo mediático precisamente su condición, pues fue cuando se reflexionó en esta parte. Oye, licenciado, aprovechando, creo yo que va de la mano la pregunta que te quisiera realizar. Estamos hablando precisamente de esta parte de la utilización indiscriminada de la información que encontramos en redes sociales principalmente. Entonces, me gustaría preguntarte, ¿hasta dónde crees o hasta dónde se está permitido que se haga este tipo de linchamientos y de una manera muy específica? Sobre todo ahorita, su pretexto del COVID-19. ¿A qué me refiero? Te pongo un ejemplo, y ha sido muy visto, desafortunadamente, esa es la realidad. El caso de las enfermeras que les quemaron el departamento, si no me recuerdo, en Durango. El caso de otros enfermeros que les arrojan cloro en Oaxaca. En Hidalgo, una turba iracunda pretenden linchar al director de una clínica del Seguro Social porque estaba haciendo la conversión hospitalaria para atender personas de COVID. Entonces, y todo esto se publica en redes sociales y se convierte en un linchamiento mediático. ¿Hasta dónde pudiésemos decir que se permite este tipo de acciones? No, desde luego ese tipo de intromisiones, mi estimado, no están permitidas, ¿eh? Te digo, ahí nunca falta el periodista que se siente paparazzo y está grabando una escena so pretexto de que está en la vía pública o de que el hospital es un lugar público, y con eso ellos puedan tomar esas fotografías o videos y divulgarlos por todo Internet, por todo el ciberespacio, si me permites la expresión. No, yo creo que ahí sí hay un abuso del derecho, y más tratándose de un tema tan sensible, mi estimado, como el de los enfermeros, ¿no? Que bueno, pues ellos están luchando literalmente contra este virus, contra esta pandemia, con todo lo que pasa, pues para que llegue un fulano que no sé qué complejos tenga, y quiera, además de golpearlos o no sé qué hacer tantas cosas, pues además que llegue otro y que se ponga a difundir todos esos videos, y que ellos prácticamente su cara, sus gritos, su miedo, pues estén en boca y en pantalla de todos, ¿no? Desde luego hay un abuso de nuestro derecho de libertad de expresión, porque ahí estamos tocando fibras muy sensibles que ya afectan directamente a la intimidad, y que incluso, por eso hablamos de daño moral, pues pueden afectar seriamente a la persona, ¿no? Muy seriamente a la persona. No dudo que hasta alguien de ellos haya caído en depresión, saber que su caso, su video de ese momento, pues está circulando de una manera viral, pues por todo el país, pero más por todo el mundo del Internet, ¿no? El Internet no tiene fronteras, entonces evidentemente son desviaciones, son abusos de derecho que lamentablemente existen, y que también, seamos realistas, ¿no? Desde un punto de vista legal, pues es muy difícil seguirlos, porque es tanta la difusión, pues pierdes la línea, pierdes el hilo conductor para llegar como un responsable. Claro. Licenciado, voy a aprovechar esta línea que acabas de comentar porque quisiera realizar otra pregunta
Creo también, bueno, aprovechando, insisto, la condición de pandemia que tenemos hoy en día, en contexto, te quisiera poner algún ejemplo. Mira, la pregunta en concreto sería, ¿podemos considerar que los filtros de acceso que toman la temperatura violan la privacidad de las personas? Y te quiero comentar el porqué de la pregunta. Fíjate que a mí me han tocado dos casos concretos. En una ocasión, en una audiencia de oralidad familiar, a una persona que yo asistía, le prohíbe la entrada porque estaba tosiendo. Y estaba tosiendo mucho. Le toman la temperatura y no hay ningún problema. Y le dice el guardia de acceso, no, es que no puede pasar. Digo, la señora tiene asma. Es un problema crónico. Crónico. Y caray, pues yo creo que no era correcto. Y me pasó con otra persona también de edad, que está dentro del grupo vulnerable. Le toman la temperatura y, oh sorpresa, tiene temperatura. El problema es que la señora padece de gastritis desde hace mucho tiempo. Y sí está enferma, pero por cuestiones estomacales, no de cuestiones respiratorias. Y pues se crea un conflicto a la hora de las entradas. Claro. Por eso creo yo eso pues que es ad hoc la pregunta que te realizo y sí nos gustaría mucho conocer tu opinión. Sí, totalmente, totalmente de acuerdo, mi amigo. Es completamente ad hoc, porque recordemos de que casi al inicio de esta charla hablamos de que hay datos personales sensibles. Y un dato personal sensible, incluso expresamente señalado por la ley, es tu estado de salud presente o futuro. Ojo, presente o futuro. Entonces, el tema de que si estás tosiendo y si traes temperatura, te la revisan, un dispositivo que tiene una memoria que procesa esa información, procesa ese dato, pues tan dio lugar a discriminación, pues que no la dejaron entrar, ¿verdad? O que la sacaron de algún lugar. Fíjate que revisando por ahí las recomendaciones de la OMS, de la Organización Mundial de Salud, dice que la toma de temperatura per se no es eficiente ni es eficaz. ¿Por qué? Si yo tengo una reunión a las 9 de la mañana presencial, en la cual, no sé, voy al ayuntamiento, que si me toman la temperatura con este aparatito y si saco más de 37.5 ya no me dejan entrar, perdón, pero eso no es indicativo de que yo estoy contagiado del virus. ¿Por qué? O si tengo yo el virus, si tengo yo alguna gripa, posiblemente un COVID, me tomo alguna pastilla para disimular los síntomas, pues yo puedo perfectamente ingresar porque me tomé una temperatura, pero la pastilla que me tomé me hace que no se me suba la temperatura, yo puedo acceder sin problema contagiando al medio mundo. O puedo tener además, perdón, recordemos que hay muchas personas asintomáticas que que son portadoras del virus y que no manifiestan esos síntomas, o que el síntoma que ellos tuvieron no precisamente tiene que ver con temperatura. También yo puedo tener una gripa común sin ser siquiera el COVID-19, ¿no? Entonces, per se, la toma de la temperatura, ojo, no es eficaz, no es efectiva, pero además sí es una violación a la intimidad, a la privacidad. Pero ojo, la OMS no la recomendó per se. Acá la hemos recomendado complementándola con otras medidas, como por ejemplo el uso del tapabocas, lo de la sana distancia, lo de ¿cómo se llama? Lo de la aplicación a las manos de gel antibacterial. Vaya, eso, pues evidentemente, pues puede que, ay caray, pues si me toman la temperatura, pues sí, yo lo puedo sentir como una invasión a mi privacidad, ¿no? Pero ojo, recordemos que no todos los derechos son absolutos. Entonces creo que el tema de la pandemia ha venido a contemplar este tipo de medidas. Recordemos que desde la Ley General de Salud contempla las enfermedades respiratorias como una enfermedad que puede dar incluso endémica o pandémica. Pues bueno, entonces está justificado. Sí es una invasión, insisto, sí es una invasión, pero está justificada esa invasión por las normatividad mexicana, ¿no? Comenzando por Ley General de Salud. El Ejecutivo Federal lanzó un comunicado sobre algunas recomendaciones.
El IMSS también lanzó una serie de comunicados para el retorno seguro a los lugares de trabajo. Y bueno, en todas se menciona la toma de temperatura, ¿no? Incluso para los propios trabajadores es obligación del trabajador informar al patrón si presenta o no presenta tal o cual síntoma que pueda perjudicar, que pueda contagiar a los demás compañeros, ¿no? Entonces, insisto, sí hay una invasión, pero considero que está justificada, y más en estos tiempos que estamos viviendo. Muy bien, o sea, estamos hablando aquí de la ponderación que tú aludías en respuestas anteriores, precisamente. ¿Cuál debe de pesar más o cuál debe de sopesarse en medida de una protección mayor? Exacto, volviendo al tema de las cuestiones de medios electrónicos. Tú y yo somos profesores, creo que hemos sufrido para bien o para mal este cambio ahora de las clases en línea. A nadie le gustan, hasta donde se han realizado las encuestas tanto con los compañeros docentes como con los compañeros alumnos. Pero me gustaría escuchar tu opinión. ¿Consideras que en estos tiempos de clases en líneas se violan los derechos de privacidad y protección de datos personales? ¿Y por qué la pregunta? Volvemos a los ejemplos. Te decía hace unos minutos, creo que los ejemplos burdos pues, son los más sencillos de entender, ¿verdad? Sí. Hace poco veíamos un profesor que le hacía alguna pregunta a su alumna y la chica sin la cámara abierta, con voz adormilada, no quiero preguntar nada, y contesta aparentemente un menor de edad, su hijo, estaba bien dormida, profe. O sea, y vamos, ejemplos todavía más drásticos. Un compañero colega en una audiencia penal, en vivo, en línea, que de repente se levanta del escritorio donde está y anda en calzoncillos, no traía pantalón, incluso motivo de un apercibimiento por parte de la juez. ¿Sí? Entonces creo que de allí la pregunta. No sé, me gustaría mucho escuchar tu opinión. Sí, es bien complicado, ¿no? Déjame empezar por lo último, el último comentario que hiciste del colega. Yo también lo vi en redes sociales. Estaba en plena audiencia penal y de hecho, pues, tú recuerdas, estaba en su dormitorio, ¿no? Se veía la cama de atrás, se veía el entorno, se veía, de alguna forma eso pudiera darte alguna visión o algunos datos sobre su condición socioeconómica. Eso acuérdate que es un dato personal, dato de una concebible de una persona identificada o identificable, ¿eh? Entonces, bueno, sin duda esta persona está en un contexto de privacidad atendiendo una diligencia que pues, es de orden público. Entonces, sí, me tocó ver que le dice la ciudadana juez, licenciado, está usted sin pantalones, así ya en tono de regaño. Ustedes no pueden andar así, esta es una audiencia. Dice, bueno, ahí, ¿hasta qué tanto se puede permitir la intromisión del señor juez en la vida privada? Ojo, porque estaba en un entorno privado, en su cuarto, con su conexión a internet, atendiendo esta diligencia, ¿no? Evidentemente es bien complicado darte una respuesta en esa naturaleza, si hizo bien o hizo mal. Creo yo que ahí sí, en esos casos, el derecho fue superado por esta realidad y más por ese hecho en concreto, pero creo yo, atendiendo a una ponderación, incluso hasta respeto, pues yo si yo hubiera tenido la oportunidad de que el juez fuera mi amigo, oye, ¿sabes qué? Pues creo que no debiste haber hecho eso, ¿no? O sea, independientemente de que esté en una audiencia, si te diste cuenta, él está en un entorno de privacidad y tal vez en ese momento sea la mayor privacidad que este abogado pudo haber tenido. Porque si estaba en la cocina, o se veía la familia, o las personas desayunando, comiendo, vaya, había más intromisión, ¿no? Creo yo que hubo un exceso, creo que no tendría, creo que ese apercibimiento sería injustificado, aunque bueno, también seamos honestos, ¿no? El abogado pues sí debe haber previsto que pues se podía levantarse y pues ponte por lo menos la pijama, pero pues eso no justifica, ni es materia
pues para que el juez, otra vez, en una audiencia pública, cuyo video circuló de manera indiscriminada por todo Internet, dices, bueno, pues ahí la sanción fue doble, ¿no? Desde el apercibimiento mismo y todo el tema mediático impresionante que se llevó a cabo. Creo que fue un exceso, mi estimado. Y en cuanto al tema de la sí, bueno, nosotros somos maestros, nos ha costado un tanto cuanto adaptarnos a dar clases con estas plataformas, a unos más, a unos menos. En lo particular, pues es que a mí no fue tan difícil, porque ya lo venía yo haciendo desde hace mucho tiempo antes, en otras academias, otras instituciones, pero si tienes razón, fíjate, me ha tocado, por ejemplo, ya cuando un alumno se conecta, porque además la mayoría de las universidades te piden que el alumno deba estar conectado en línea, pero con la cámara abierta. ¿Por qué? Pues para ver que está presente, ¿no? Que no está dormido, o que no, prácticamente es como si llegara a tomar la lista y se va y regresa y no estuve en clase presente todo el trayecto de la clase. Pues bueno, lo que pasa es que ahí sí también estás tú exponiendo, el alumno, exponiendo tu vida privada, tu entorno, tu intimidad. O sea, yo puedo estar en el estudio y mi oficina y no pasa nada, ¿no? Pero tal vez hay condiciones en que un alumno, insisto, lo más privado es el cuarto, su dormitorio, pero que además comparte con otros más familiares. Entonces es muy complicado el tema de la privacidad, ¿no? Digo, no es tan fácil salir a pagar internet en una comunidad en medio de la pandemia, ¿no? Entonces creo que ahí sí, pues digo, este tema nos agarró completamente desprevenido. Allí están las disposiciones legales que protegen la privacidad. En este caso, las universidades, las instituciones, las escuelas, las primarias, secundarias, juegan un papel importante. ¿Por qué? Pues porque bajo el principio de lealtad, de protección de datos personales, pues bueno, ellos deben hacer el mejor manejo de los datos personales, ¿no? Por ejemplo, me ha tocado conocer de casos de que pues, las clases las dan vía WhatsApp. Entonces le mandan el pantallazo, le mandan esto, y bueno, ¿qué pasa? Y le preguntan, ¿qué pasa si, por ejemplo, yo recibo una imagen o le doy una captura de pantalla a mi computadora de algunos alumnos, yo, profesor, hago un meme sobre ellos, o ellos hacen un meme sobre mí? Pues bueno, ¿dónde está la privacidad, no? Entonces creo que ahí, en esos casos, las instituciones educativas sí deberían de prever un poquito más, cuidar más la privacidad de los alumnos, para hacer uso de herramientas digitales que precisamente protejan de mejor manera la privacidad. Ojo, no quiere decir que al hacer uso de una herramienta digital la privacidad va a estar garantizada, no, pero sí se trata de ver qué tanta información tu profesor o tu alumno vas a tener que tenga que ver con una persona para que sea un dato personal y cómo la vas a tratar. ¿Cuáles son los límites que yo, institución educativa, le voy a poner a mis docentes, que en la mayor parte son trabajadores que emiten su factura, es decir, prestadores de un servicio? Pues evidentemente está en los contratos, ¿no? A grandes rasgos, tanto la ley a nivel federal, perdón, a nivel público y privado, te dice que tú debes tener controles o mecanismos de seguridad, técnicos, físicos y administrativos. Por ejemplo, en el tema de los administrativos, el tema de la privacidad de los datos que un profesor tenga derivado de su actividad, pues se convierte en un encargado, ¿no? El responsable primordialmente de tratar los datos personales es, en este caso, una institución educativa, pero él hace uso de terceras personas, otros encargados, les llama la ley, para que por cuenta de la propia institución educativa traten los datos personales de los alumnos. Entonces ahí, cuando no hay ningún control administrativo, llámese contratos, reglamentos, circulares, pues ¿cómo la proteges? ¿Cómo la proteges, no? Entonces, digo, pues, es bien fácil compartir un pantallazo y yo se lo comparto a mis amigos, ellos la replican y se hizo un tratamiento indiscriminado, pero también porque muchas veces, pues, a la institución educativa ni siquiera se le ocurrió que la información que pudiera recabar el profesor en el entorno digital, que es mucho más fácil recabar información de esa naturaleza que en el entorno físico, pues pueda hacer mal uso de ella.
empezar, ¿a quién responsabilizas, no? Entonces, la idea de que las instituciones tengan un poquito de más interés en la protección de los datos personales es justamente, pues, para cuando esto llegue a suceder, por lo menos sabes cómo reaccionar, ¿no? Entonces, sí, creo que es un tema que no lo han valorado bien. Yo me acuerdo mucho a principios de la pandemia, a mis hijas, las maestras nos pedían, mándame un video con tal actividad, mándame un video por WhatsApp de que el menor está haciendo sus actividades, pero tiene que ser la figura completa, pero además eso ellos lo suben a sus redes sociales, y a su vez le dan 1000 likes y además lo comparten. Y dices, bueno, el menor de edad no tiene derecho a su privacidad. ¿Por qué me piden un video en familia como si el tema de la privacidad no existiera? Entonces creo que ahí digo, no es porque lo hagan por malicia, estoy completamente seguro, en mayor parte es por desconocimiento y bueno, creo que ojalá que a raíz del tema de la pandemia esos temas de la privacidad pues estén más presentes, de que las personas sepan de que por sí mismo, por el hecho de ser personas, pues tenemos derecho a nuestra privacidad, a nuestra integridad, a nuestra dignidad y a nuestro honor. Claro, así es, licenciado. Oye, licenciado, me gustaría comentarte aquí en redes sociales. Por aquí tenemos un saludo de Mari Carmen Soria. Agradecemos su amiga, un saludo. presencia. También por aquí agradecemos el comentario de Ana Cano. Un comentario más, muy buena charla. Muchas gracias por compartir, felicitaciones. Igualmente, muchas gracias Manuel Cano por vernos. Licenciado, hacerte una pregunta que surge acá en redes sociales. Nos preguntan, basado en los nuevos lineamientos de Facebook, que incluso por ahí creo que fue la nota, no recuerdo si del día de hoy o el día de ayer, que tomaron la decisión de bloquear cuentas o bloquear contenido, y que esto le pasó al presidente norteamericano Donald Trump, donde le achacan información falsa en un comentario que él hace respecto de que los niños no se contagian de COVID. Y Facebook, como plataforma, toma la decisión unilateral de bajar ese video. ¿Qué considerarías tú, digo, en razón de la pregunta que nos hacen, son acertados, no son acertados estos nuevos lineamientos de las plataformas sociales? Mira, lo que pasa es que hay un tema muy interesante, ¿no? También se puede ser considerado como una censura promovida principalmente por los medios de información o que atiende algunos intereses muy particulares de la propia empresa Facebook. Que sean criticables o que sean correctos, pues bueno, llega un punto en que eso ya no es tan relevante. Te digo por qué. Recordemos que Facebook no es una autoridad. Recordemos que cuando nosotros abrimos nuestra cuenta de Facebook, o como cuando descargamos una aplicación que le damos a aceptar, los términos y condiciones que nunca jamás en la vida leemos, pues bueno, ahí les estamos dando los permisos para que justamente Facebook haga este tipo de censuras. Generalmente sí, ahí te pone los dos principales motivos por los cuales un Facebook o alguna red social baja un contenido, ojo, es por violaciones a derechos de autor. Súper común, violaciones a derechos de autor que un tercero lee que se siente ofendido o vulnerado. Segundo, por el tema de la imagen de la persona o por difundir informaciones falsas. Entonces, ¿qué pasa? No siempre son de la manera, Facebook las gestiona de la manera correcta, aunque, ojo, Facebook no es una autoridad. Y cuando abrimos nuestra cuenta de Facebook, le dimos anticipadamente todos los permisos habidos y por haber, pues para que Facebook haga justamente este tipo de bloqueos o bajas de contenido, porque se deja a criterio de Facebook que permanezca o no tal o cual información. Entonces digo, pueden ser injustas, seguramente algunas son injustas, pero pues ahí sí, ¿no? Facebook dice, te sujetas a mis políticas, a mi servicio, o lo tomas o lo dejas. ¿Qué pasa? Pues nunca leemos. Claro, es un contrato de adición. Fíjate que muy ad hoc, licenciado, un comentario también en redes sociales, Laura González, nos dice, ¿tan vulnerable se encuentra ya el derecho a la privacidad?
que la red social WhatsApp ya no permite la captura de pantalla de los chats. Fíjate, creo que es novedoso. No sé si te haya tocado, a mí sí me ha pasado, que incluso los ofreces como prueba, ¿no? Cuando la clásica pelea en los divorcios y cosas así, y terminas imprimiendo las capturas de pantalla. Resulta que por ya no se puede, ¿cómo ves? Pues mira, no sé, pues según yo recuerdo, pues algunas. Mira, ahorita acabo de entrar en el celular, hice una captura de pantalla de un diálogo X y sí me la generó, ¿no? Yo ahí sí no estaba enterado de esto, no sé si sea un problema del dispositivo, pero pues, no, ahí sí no tengo mucho que decirte porque lo Es desconozco, parte ¿eh? de lo que comentabas, ¿no? A final de cuentas son políticas de empresa, Exacto. pues te ciñes al contrato que estás haciendo tácitamente, al dar los permisos y autorizaciones que ellos te exigen. Tú dijiste la palabra perfecta, la frase perfecta. Es un contrato de adhesión, tal cual, en el cual o lo tomas o lo dejas, tú no le puedes cambiar absolutamente nada. Y ojo, además de ese contrato, tú ya diste un consentimiento anticipado de que puede cambiar, puede actualizarse de manera unilateral. Eso es algo que caracteriza a los contratos de adhesión, ¿no? Entonces, pues sí, ahí sí, la verdad, no podemos hacer mucho. Si nos sentimos vulnerados en algún tema de cómo funciona tal o cual tecnología o aplicación, pues bueno, pues mudarnos a otra, aunque no precisamente sea práctico y fácil, ¿no? Claro. Licenciado, para ir cerrando, una pregunta más acá del foro que amablemente nos escucha y Qué nos padre, ve, gracias. nos dice, nos preguntan, dice, me gustaría saber si en el estado de Guanajuato se cuenta con policía cibernética. Esa es la pregunta. Y en todo caso, creo que podríamos, o si nos das favor de ampliar la respuesta, ¿para qué sirve una policía cibernética, verdad? Sí, mira, bueno, creo que es muy complicado contactarse con la policía cibernética. Tengo entendido, la verdad es que ahí, que solamente la tiene en la Ciudad de México. En la Ciudad de México es muy fuerte la policía cibernética, pero no se mete en asuntos, por ejemplo, de temas de informaciones falsas, de alguna difamación por redes sociales o que mandaron fotos de una persona en paños menores, algo así, los famosos los temas de la pornovenganza, que por redes sociales también. No precisamente se enfoca a eso. Creo que la policía cibernética se especializa más en asuntos de delitos cibernéticos, como pueden ser los financieros, como el hackeo de cuentas, vulneración a sistemas de seguridad informáticos, incluso trata de menores, trata de personas, temas de prostitución. Ahí es donde entra más la policía cibernética. Yo no conozco, no me ha tocado saber que Guanajuato, no lo digo, no lo estoy negando, más bien lo pongo en duda, que en el estado de Guanajuato se cuente con una policía cibernética. Seguramente debe de haber algún área, alguna dirección, alguna unidad administrativa que tenga más relación con este tipo de asuntos, ¿no? Pero bueno, las que yo conozco y las que me ha tocado saber su existencia es en la Ciudad de México. Muchas gracias, licenciado. Oye, licenciado, para cerrar, me gustaría hacerte una pregunta final, que creo que pudieras allí resumir todos los comentarios que nos has amablemente compartido. ¿Cómo consideras que se encuentra la cultura de la privacidad y de protección de datos personales en nuestro país? ¿Cuál es la realidad a la No, que nos enfrentamos, licenciado? pues la verdad es que muy mal, como te lo comenté en esos momentos, la verdad es que es muy mal. Digo, no precisamente se hace un mal uso con fines de mala fe, sino más bien la mayoría de las veces es por desconocimiento, ¿no? Cumplir para las instituciones de derecho privado, incluso para las instituciones públicas, cumplir con todo lo que mandata las leyes en materia de privacidad y protección de datos no es sencillo, tampoco es nada económico, es una carga para las instituciones públicas o privadas, es una carga considerable. Entonces, si como no mucha gente lo cumple, digo, me ha tocado, hemos implementado, por ejemplo, en el sector hotelero, pero pues porque pues, tienen los recursos, ¿no? Para hacer una implementación de lo que mandata la ley.
las autoridades públicas se han visto muy renuentes, hemos visto muy renuentes a los temas de privacidad y protección de datos. Ellos privilegian más los temas de transparencia y acceso a la información pública, pues por las sanciones administrativas que conlleva en caso de incumplir. Pero ojo, los malos tratamientos de datos personales, al igual, también incluye sanciones, y a diferencia de la ley de los sistemas de transparencia, en tema de protección de datos personales se trata de que sea responsable el servidor público, no la institución, el servidor público. Entonces, creo que ahí, a pesar de eso, no ha habido una mayor importancia por parte de las autoridades públicas a cuidar la protección y a implementar los esquemas de protección de datos personales, ya ni se diga, pues también en el ámbito privado, ¿no? A veces hay unas empresototas que tienen 200 empleados, un tratamiento masivo de información. Los dispositivos, por ejemplo, las famosas aplicaciones, que hacen un tratamiento masivo de datos de información y tratan de información en la nube, que eso ya contempla otras obligaciones adicionales, pues tampoco lo saben, ¿no? Entonces, el tema de la privacidad en nuestro país, que además no tiene mucho tiempo a nivel federal, esto lo tenemos desde el 2010 a la fecha, cumplimos una década con la Ley Federal de Protección de Datos en posesión de los particulares. A nivel estado, en Guanajuato, si mal no recuerdo, la ley se publicó en el Diario del Estado en julio del 2017. Entonces, bueno, tampoco tenemos, está en pañales. Por lo mismo que está en pañales, no es precisamente conocida, pero lo que más me preocupa de que quien la conoce la ignora, de que las autoridades saben, tienen un órgano garante que está aquí en Guanajuato, el famoso IACIP, saben, tienen reuniones para eso, pero aún así no implementan nada. Te pongo un ejemplo bien sencillo. Ve a todo un ayuntamiento en estos tiempos de pandemia, te toman la temperatura y arriba de ti dicen a qué área vas, qué trámite vas a realizar, a veces te piden el nombre, y arriba de ti está un circuito un mecanismo de circuito de videovigilancia. Uh-huh. En ese minuto que te paraste allí, ¿cuántos datos no recabó, en este caso, el organismo público? Claro. El sujeto obligado, ¿no? Pues muchísimos. ¿A dónde van a parar esos datos? A ver, si yo estoy enfermo de la temperatura, voy, no me dejan entrar, de alguna manera sabe mi nombre, ¿qué van a hacer con esa información? Cuando ni siquiera una política de privacidad tienen. Entonces, digo, me preocupa el tema más que no esté muy arraigada la cultura, el tema de que la ignoran los temas de privacidad. Creo que cuando los ciudadanos sean conscientes de que tienen este derecho y empiece a haber solicitudes y algunos procesos administrativos, creo que solamente en ese entonces los privados y las instituciones públicas van a ser más conscientes de la necesidad de proteger y cumplir con lo que mandata la ley. Creo que tú diste en el clavo, licenciado. Comentabas, es que estamos en pañales, y así es. Desgraciadamente novedoso, entre comillas, porque ha sido novedoso por el haberlo relegado por mucho tiempo. Y ojalá me valga la comparación. Recordarás tú cuando se inició, que incluso hubo un cambio constitucional para la intromisión de derechos humanos. Hoy en día los derechos humanos se manejan con mucha cotidianidad, la sociedad los conoce o medianamente los conoce, hay una suerte ya de defensa de ellos, de carácter social, pero pues duramos un tiempo para trascender a ello. En este caso del derecho a la privacidad y de los datos personales, creo yo que precisamente estamos en ese punto de inicio, de arranque, y ojalá que, como ha pasado en otras ocasiones, pues lleguemos al punto en el que la misma sociedad exija estos derechos. No sé si recordarás tú la charla anterior que tuvimos, que nos hizo favor la licenciada Mari Carmen Soria, y que tocaba también levemente esta parte donde ella hacía este mismo comentario. Será conducta, será atribución de la sociedad, en medida de que reclame estos derechos, que los mismos se puedan exigir.
Creo yo que ese sería lo que pudiésemos resumir. Sí, exactamente. Licenciado, muchas gracias. ¿Algún comentario final que nos hiciera a favor de regalarnos? No, nada más darte la razón ahí, perdón, ya para cerrar, date la razón, completamente la razón de que también está mucho de nuestra cancha. Es bien fácil echarle la culpa a terceras personas, bien fácil y lo más cómodo, pero también nosotros, en menos en los temas de privacidad, ser más consciente de lo que nosotros mismos compartimos, ¿no? Seguramente tú lo has visto, hay muchos papás bien orgullosos que le toman la foto al niño, o en la bañera, en la piscina, en alguna otra situación, ¿no? A veces hasta desnuditos cuando son recién nacidos, lo hacen con la mayor ternura, con las mejores buenas intenciones, pero no saben cuánto están comprometiendo la privacidad de ese niñito, ¿no? Entonces, bueno, hay gente que dice, pues a mí no me importa, pero bueno, hay mucho loco en este mundo, que puede hacer mil y un cosas con ese tipo de imágenes, ¿no? O sea que también hay mucho que hacer por parte de los propios ciudadanos, que nosotros seamos responsables con nuestra información propia, y pues ya después digo, si alguien me vulnera, pues ver cómo me puedo defender, ¿no? Pero efectivamente, te doy ahí toda la razón, mi estimado. Y pues bueno, nada más, muchísimas gracias a la audiencia, gracias por las preguntas, y como siempre, pues estamos aquí a la orden en el Colegio de Abogados en conjunto con eLaw. Insistimos, divulgando, impulsando la cultura jurídica, porque pues es nuestra vocación y es justamente lo que queremos seguir haciendo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, licenciado. Muchísimas gracias a aquellos que amablemente nos escuchan. Ya hay una suerte de audiencia cautiva a quienes Eso está padrísimo. por su visualización, sus amables comentarios. De hecho, agradecer el comentario de Cruz Brito, de José Francisco Sandoval Villegas, de Olga Rangel. Muchas gracias por vernos, muchas gracias por sus comentarios y esperemos que nos sigan acompañando en siguientes eventos. Muchas gracias, muy buenas tardes a todos. Gracias, buena tarde, saludos a todos.